y proyectos futuros que tú también tienes, haciendo hincapié en por qué la ciudadanía, por qué los amigos que vean este libro van a enamorarse de este libro y van a leer. Así que bienvenido Albert y coméntanos, ¿quién es Albert Toledo? ¿De dónde viene? ¿De dónde nació? ¿Y cómo está hoy día presente acá en la ciudad de Temuco? Una ciudad que tiene hoy día el privilegio de ser la ciudad que tiene la mayor cantidad de bibliotecas abiertas a la comunidad en Chile. Tenemos 9 bibliotecas, 8 bibliotecas comunitarias y esta, la biblioteca Galo Sepúlveda, que tiene 104 años. Pongo en referencia, la Biblioteca Nacional de Chile tiene 100 años de existencia. Esta biblioteca, 104. O sea, un sinónimo de alegría, de entusiasmo y, por cierto, el espacio en el cual tú presentas este libro. Albert, por favor, ¿quién es Albert Toledo? Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo soy venezolano, tengo 7 años viviendo acá en la ciudad de Temuco e inicié mi carrera en la escritura a mis 22 años. Pude escribir 12 libros y ahora este es mi tercer libro y mi primera novela. Pude también realizar un guión de cine, producir una película cristiana que tuvo cierto reconocimiento a nivel internacional, ganó un premio y pudo dar el mensaje que yo tanto buscaba con ese producto. Ahora mi salto con esta novela de fantasía es mucho más ambicioso. Primero por el contenido. Evidentemente, plasmar este tipo de contenido me exigió muchísimo, muchísimo en conocimiento, emocionalmente también. Yo sufrí mucho con esta historia porque aquí yo también plasmé parte de lo que yo viví como persona en mis experiencias negativas y lo que yo aprendí de esas experiencias negativas. Yo lo adapté acá en este universo adaptado en época antigua. Y también no solamente mis experiencias, sino lo que yo también he podido aprender de la vida en sí. Desde muy pequeño yo he sido una persona muy reflexiva, muy observador en cuanto a la vida en sí. Entonces, todo ese conocimiento que yo he tenido en la vida lo adapté en esta historia. Y bueno, así nació también este universo y me parece que es muy atractivo por el nivel de contenido que tiene. Porque más allá de la fantasía hay conflictos que son muy reales y sé que el público va a empatizar muy bien con los personajes y con las vivencias que ellos tienen. Porque más allá de que es fantasía, sí hay situaciones que son evidentemente que pasan en la vida real. Por eso sé que la gente va a conectar con los personajes. Albert, tú eres venezolano. ¿De qué parte de Venezuela vienes tú? Maracaibo. Maracaibo. ¿Hay alguien de Maracaibo por acá? Ahí viene una compatriota. Muy bien, pues, vamos a interactuar en algún momento en esta línea, hermosa línea de poder dialogar sobre lo que conocen, lo que conocemos nosotros, pero definitivamente en la línea de conocer a un escritor emergente, a una persona que tiene una trayectoria. Quiero leer lo siguiente. Albert Toledo es escritor, guionista y productor radicado en Chile. ¿Desde cuándo está radicado en Chile? 7 años. 7 años, ya es chileno entonces. El autor tiene 7 años, y yo el mismo vuelo, a lo mejor, es increíble. Es autor de varias obras y se ha destacado por su trabajo tanto en literatura como en el cine, como muy bien lo señalabas. Ha escrito 2 libros, Conociendo la Verdad, una experiencia inolvidable, Conociendo la Verdad, una experiencia inolvidable, publicado internacionalmente en el 2020. Es una pandemia, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia de escribir en pandemia? Bueno, gracias a Dios no me pasó nada. Estuve bien de salud y claro, fue difícil promocionar el libro en esa época porque, claro, estaba todo restringido. Pero me funcionó para ir dando a conocer mi trabajo poco a poco. En ese momento tampoco tenía mucho conocimiento en cuanto al marketing, porque el marketing juega una labor también muy importante. Y me fue bien por eso, porque las personas que leyeron y conocieron mi libro gustó y me animé a pasar ahí al mundo del cine. De hecho, de ahí entré al cine, de ahí todavía no había entrado al cine, sino que después de que yo vi la recepción de la gente, que le gustaba esas experiencias que yo viví, yo tuve la idea de adaptar eso al guión de cine. Entonces, en realidad no me esforcé mucho en promocionar ese libro en esa época, sino que fui con todo al cine y por la película. Fantástico. Dice también que eres escritor de Una Juventud Diferente, que, aunque aún inédito, sirvió de base para su primer largometraje cinematográfico. Sí, porque cuando yo escribí Conociendo la Verdad, que de hecho lo escribí en Venezuela, pero
publiqué cuando vine acá a Chile, también escribí Una juventud diferente. Perfecto. Pero ese no decidí no publicarlo, porque ya tenía la idea de adaptar todo a un guión cinematográfico. Albert, aquí dice que eres guionista y productor de película Conociendo la Verdad, basada en sus propios testimonios y libros, la cual fue exhibida en cines de Venezuela y México, teniendo presencia también en festivales y plataformas internacionales. ¿Cómo se vivió eso? Esa fama emergente. Bueno, fue tenso. Primeramente fue algo tenso porque cuando la película se fue a estrenar en los cines de Venezuela, sí hay una cierta presión, porque no es fácil para una persona que va a lanzar su primera película y con poco presupuesto de marketing, hacer que las salas se llenen. Eso es un desafío enorme. Entonces había una cierta presión porque uno decía, bueno, no quiere que la gente vaya a conocer el producto, que las salas de cine se llenen, pero sé que no es fácil ese proceso. Entonces estaba así algo tenso por eso, pero sí nos fue bien en Venezuela porque fue gente, no se llenaba una sala, pero sí fue gente, la vieron aproximadamente casi 500 personas. Estuvo en salas de cine 2 semanas, la prensa la reconoció bien, la compararon con grandes éxitos como La Cabaña, Cuarto de Guerra, o sea, la prensa la recibió muy bien y el público que fue la aceptó. Entonces eso, digamos, como que pasé la prueba, tomando en cuenta que era una película de un poco presupuesto y llegar ahí era un gran paso. Albert dice que la película fue ganadora del Festival Amor en Chile, en Sí, México, recibiendo además la distinción de selección oficial FIC. sí, yo estoy involucrado en un grupo de CREA, que son cineastas cristianos, que ellos organizan eventos a nivel global para ayudar a los cineastas cristianos a producir sus películas cristianas. Entonces, un productor de aquí organizó un evento, lo conocí, me invitó, postulé, entonces gané, mi película ganó en ese evento en México y ahí sí se llenó la sala. Claro, quizás, evidentemente por el glamour del evento, pero sí la película vio bastantes personas. Albert, mira, ¿por qué leer efectivamente La maldición de los Vargas, cierto? En la introducción dice, la maldición de los Vargas surge como un reflejo de la injusticia, la opresión y la traición, y de cómo los caminos de la vida nos enfrentan a decisiones que ponen a prueba nuestros principios y valores más profundos. Háblanos de eso. La maldición de los Balkans es un reflejo de la realidad en su parte más oscura. Digamos que la parte más oscura que uno puede tener de la vida yo lo adapté acá. Claro, la vida existe la felicidad, todo lo bueno, pero también existe todo lo malo. Entonces yo extraje la parte mala y lo adapté en esta historia precisamente para dar mensajes de reflexión en medio de un universo que hay mucha, pero mucha maldad. Entonces, precisamente hay eso, está la traición, hay traición evidentemente, y hay mucha ambición y mucha corrupción también, y mucha hambre de poder. Oye, es como lo que sucede con el ser humano. Estamos hechos de luces y también de sombras de repente. ¿Ya? Dice también, esta historia invita al lector a adentrarse en un mundo imaginario, rico en mitología y aventura, pero con conflictos y emociones tan reales como los de nuestra propia existencia. Eso es tremendo. ¿Eh? Aquí se exploran temas esenciales, el destino y la búsqueda de la esperanza en medio de la oscuridad. Sí, precisamente esa era mi intención. Eh, todos los humanos en algún momento pasamos por momentos difíciles. El tema es qué hacemos en esos momentos, cómo lo enfrentamos, qué decidimos hacer en esos momentos. Entonces, esta historia también enseña eso, cómo los personajes evolucionan a raíz de que el dolor llega a sus vidas, qué punto de vista tienen con respecto a la vida cuando atraviesan momentos muy difíciles. Entonces, en ese sentido, la novela aporta mucho al lector, porque da mensajes que ayudan al lector a poder enfrentar cuando algo malo sucede en sus vidas. Entonces, en ese sentido, la historia es muy interesante porque pude lograr un buen entretenimiento, porque los Balkans, esa parte hostil que envuelve todo el universo, pero también esa parte reflexiva que también enseña al lector. Y bueno, me parece que eso va a aportar muchísimo. El protagonista de esta serie es Axel, ¿cierto? Un joven cuyo destino está
no le vamos a anticipar el libro, pero sí lo que vamos a hacer es hacer esa invitación que hace atractivo leer un libro que desde el mundo imaginario verdaderamente tiene una perspectiva de autoayuda importante. Y yo creo que los libros cuando son vacíos se nota, cuando hay consistencia, cuando hay línea argumentativa, cuando existen contradicciones y cuando existe definitivamente esa tradicional lucha entre el bien y el mal, pero con una enseñanza, ayuda definitivamente a superar los propios temores y hacer de una obra sencilla, pero con una intensidad como es esta obra, una posibilidad de crecimiento personal en diferentes dimensiones de la vida de un ser humano, ¿no? Exactamente. Sí, sobre todo el personaje de Axel es un personaje que lo he dicho en algunas entrevistas donde es un personaje que yo confío muchísimo, muchísimo, porque él presenta también un conflicto psicológico tremendo, muy profundo, que puede ser objeto de estudio para la gente que le gusta la psicología. Y bueno, Axel es un personaje extremadamente inteligente, es el que aporta a la historia esa parte de la filosofía, es una persona muy reflexiva, que tiene una mirada muy profunda con respecto a la vida y yo sé que la gente, el lector, en este caso cuando siga a este personaje, sé que va a aprender muchísimo de él y en ese sentido confío mucho en el personaje de Axel y también por su gran desarrollo. Es un personaje extremadamente complejo, muy pero muy complejo que yo sé que va a impactar mucho al lector. Y bueno, he recibido buenas críticas, las primeras impresiones sobre el personaje de Axel ha logrado lo que realmente yo esperaba de este personaje. Entonces esto está saliendo como lo esperaba. ¿Cómo se conjuga ese concepto de amor dentro de este libro? ¿Cómo se conjuga esa lucha entre lo que es el mal, lo que son aquellos antivalores y definitivamente ese motor de la humanidad que es el amor, sin el cual nada es posible y con el cual podemos definitivamente conquistar el mundo? Bueno, la verdad es que yo antes de hacer esta novela hice muchos estudios, realmente. De hecho, empecé a estudiar también el significado del amor en muchos aspectos, porque el amor es un misterio muchas veces, porque claro, muchas veces la gente decide amar a alguien, pero no lo ama como debe hacerlo. Entonces, en esta novela, los personajes, dan una gran enseñanza sobre lo que significa el amor en sí. Y es una de las cosas que yo creo que esta novela va a marcar al lector, porque sí enseña esa parte del amor, pero en profundidad. No un amor que no es ese amor que parece falso, es un amor que va a marcar realmente, es un amor que marca. Y esta novela se nota por cómo los personajes enseñan ese sentimiento. Y es una historia que tiene mucha profundidad porque, por ejemplo, este sentimiento de amor lo enseña de una manera que creo que por lo que yo he visto en películas, no todas las películas y libros enseñan como está plasmado, muy poco. Isabela, ¿quién es Isabela en esta obra? No adelantemos mucho para que sea atractivo, pero ¿qué rol juega en esta trama de ideas, de valores, de principios, de antagonismo, pero principalmente de emoción que envuelve esta novela? Isabela es un personaje que tiene una relación con Axel, una relación romántica. Isabela eh, representa esa parte luminosa, digamos, en la vida de Axel, porque Axel tiene un conflicto extremadamente fuerte y digamos que Axel anda en la oscuridad en ese sentido. Y Isabela le presenta esa posibilidad de construir una conexión más bonita, una conexión de amor, pero Axel no quiere vivir ese tipo de experiencia por los conflictos psicológicos que Axel tiene. Isabela representa esa parte de Axel de poder construir algo que Axel no está acostumbrado y representa como que la esperanza de poder de Axel salir de ese mundo oscuro y ese conflicto psicológico que le tiene atrapado. Una mujer sostiene.
También Con un amor. movimiento frío y preciso, Isabela cae al suelo, se desmaya. No voy a seguir leyendo el final porque Por favor, no, mata el libro, pero definitivamente que lo queremos comprar. se transforma en una... Tiene aventura, tiene amor, hay traición de por medio. Hay definitivamente antivalores que de repente uno queda electrizado en términos de qué lucha, quién vence. Pero definitivamente la gran palanca de la línea argumentativa pasa inevitablemente por cómo el amor construye un ideario, construye un derrotero que en definitiva permite llegar al objetivo, que es definitivamente Los Barcas. los barcas. Sí, Muy es bien. que es una historia que va a poner a pensar mucho al lector, mucho a pensar, porque Axel no es un personaje común y corriente. O sea, Axel tiene un nivel de pensamiento que no es el de una persona común. Entonces, no cualquier lector va a entender, por lo menos no en esta primera entrega, eh, esa, esa parte del personaje de saber qué es lo que quiere Axel. Al menos no está tan revelado en esta primera parte. Pero evidentemente sí puede tener pista de más o menos cómo es Axel, por qué piensa así, por qué hace lo que hace, por qué actúa como actúa. Entonces en ese aspecto Axel es un personaje muy interesante porque tiene mucho desarrollo, tiene mucha profundidad. Entonces es un personaje rico en ese aspecto y sé que el lector cuando ve personajes construidos desde esa profundidad, aprende de esa riqueza, aprende porque se identifica también con tantos conflictos que tiene el personaje, y va aprendiendo y lo va entendiendo de a poco, aunque no todo, no en su totalidad, pero sí lo va entendiendo. Pero a medida de que las otras partes vayan saliendo, el lector va a ir comprendiendo por qué Axel hace lo que hace y por qué actúa como actúa y piensa como piensa. Fantástico, muy bien. Esto nos evoca un poquito a algunas series. ¿Qué línea sigue definitivamente esta obra respecto a lo que ya conoce el público? Algo del Señor de los Anillos, algo vinculado a un universo de alguna literatura que tú podrías decir se acerca en esto, pero se complementa con esto otro. Quizás se acerque un poco al Señor de los Anillos en el sentido de la misión, porque los personajes tienen que viajar para poder encontrar la leyenda del elegido, que es la única persona capaz de destruir a la especie maligna llamada los Varkans, que son quienes someten a la humanidad y los tienen bajo una opresión impresionante. Entonces el Señor de los Anillos cumple exactamente esa misión también. Que Matrix también. En Matrix también. ¿Cuál? Matrix. Matrix. Matrix, un elegido. Neo, el elegido. Sí, hay muchas referencias en películas con respecto al elegido. Entonces, claro, en esta historia el elegido es digamos, un elemento que mueve la historia. El elegido, el Mesías, esa idea de trascendencia. Digamos que es la única esperanza de una humanidad que está sometida a una especie maligna. Saliendo un poquito del libro, mirando un poco lo que es la ciencia ficción, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿cierto? Está en esa línea. En la realidad hoy día, ya hablábamos recién de los valores, pero ¿qué hace atractivo? Esa, insisto, la pregunta, ¿qué hace atractivo? Dame tres razones. ¿Qué hace atractivo que el lector se siente inclinado a poder avanzar en esta línea de leer esta obra? Bueno, primero el personaje de Axel, su manera de cómo él interpreta la vida, cómo él aprende del dolor y cómo él saca enseñanzas a raíz del dolor, es algo que yo pienso que le va a impactar al lector, porque va a aprender, claro, aprende de su reflexión, pero también le puede impresionar la manera en cómo él procesa las emociones y a través de eso él saca reflexiones en la psicología, porque también tuve que estudiar algo de psicología para poder construir este personaje. No es fácil cuando uno sufre, no es fácil uno aprender de ese sufrimiento, aceptar las cosas, querer evolucionar, querer avanzar, reflexionar. Entonces, el personaje es muy interesante en ese sentido porque tiene una introspección muy increíble. No cualquiera hace análisis interno a una profundidad como lo hace Axel. Entonces, en ese sentido, el personaje es muy interesante por eso, porque muchas personas no hacen ese tipo de cosas y viven el dolor de una manera diferente.
Entonces Axel enseña que de las cosas que nos pasan en la vida podemos aprender de ella y avanzar, pero con crecimiento y con un aprendizaje que nos deja ese dolor cuando llega a nuestra vida. Entonces Axel enseña ese tipo de cosas. Entonces pienso que este es un motivo para que el lector eh, lea la historia, porque como es muy entretenida y también va a aprender mucho, sobre todo con el viaje de Axel. Todos somos Axel, podría ser una invitación a descubrir esa figura, ese concepto que está detrás, esa visión protagonista de lo que es construir y defender los valores que se presentan definitivamente en este libro. El futuro. ¿Qué viene después de esta obra que has elaborado? Hay mucha expectativa con esta historia, muchísimo, porque cuando fue creada fue vista ante los ojos de gente muy especializada en el cine. Primero, de una gente, yo con mi primera película pude tener conexiones muy interesantes. Eh, Hay una gente que ya pudo conocer la obra y él me dice que la podría presentar a grandes estudios como HBO, Netflix, Amazon, pero la única preocupación de él era que esta historia, llevarla al cine, iba a costar mucho dinero. Entonces decidí plasmar la historia en novela, porque primero iba a ser un guión de cine, para dar a conocer la historia. Y bueno, digamos, seguir el camino de Harry Potter, El Señor de los Anillos, que primero fueron libros, y después que tuvieron grandes éxitos, llegaron a los cines. Entonces decidí seguir ese camino para que la IP de esta historia fuera aprobada y llegar a esos estudios ya con un aval, diciendo a los estudios, mire, ya la gente la aceptó, la gente le gustó y es una fácil negociación. Pero para mi sorpresa, en México ya me la quieren adaptar a una película animada. Entonces, y los productores, uno de esos productores se llama Víctor García. Él es de Ciudad de México, están en reuniones, están estudiando el libro y próximamente van a reunirse conmigo para avanzar en las negociaciones y evaluar todo ese detalle de la producción. Ahora, con esta propuesta que me llegaron, bueno, le hablé a la gente para ver cómo podíamos, quizás si sea el momento para presentar a los estudios, a ver si hacemos una coproducción. Entonces también estoy en contacto con ellos, con él, y eso está en proceso. A ver en qué momento decidimos dar el paso de presentación a los estudios de cine. Lo otro es que la novela también está participando en un premio muy prestigioso en España, son los premios Letrán. Si ustedes llegan a buscar en internet, son premios muy, muy lujosos que le van a dar a la novela mucha, pero mucha publicidad. Y bueno, mi novela también está participando allí. De hecho, la editorial me dijo que era una de las grandes candidatas por la expectativa que tenía de la novela. Entonces, sí hay una gran expectativa con la novela. Las reseñas que me han dado los lectores han sido muy positivas. Y en internet próximamente van a salir muchas, muchas, muchas. Y próximamente, con el marketing que haré, va a estar a nivel global la noticia y la promoción de la novela. Entonces, sí hay una gran expectativa con la novela. Sabes tú que una de las preocupaciones que existe a nivel no tan solo nacional, sino mundial, es la distancia que existe hoy día en la lectura, y se ve como el fomento lector se transforma en una verdadera iniciativa, una necesidad para todos los países y para las diferentes culturas. Cuando uno ve un texto de este tipo, que tiene una cantidad de elementos simbólicos, valores de por medio, un libro de fácil lectura, no es algo tedioso, no es algo que sea lento de leer, algo que cueste un poquito la comprensión, en absoluto. Es algo que de alguna manera te acerca al lector emergente, al juvenil directamente, a poder enamorarse de lo que es la lectura. Tu experiencia en torno a eso, en torno a lo que significa el hábito de leer, el hábito de encontrar en los libros esa magia de navegar, de construir, de enamorarse de lo que significa este ideario, no tan solo las figuras gramaticales que están presentes, sino también de lo que significa definitivamente el poder construir mundo, ideas. ¿Cuál ha sido tu experiencia, alejándonos un poquito de lo que significa esta obra, pero cómo esto también se acerca a una lectura agradable al lector? Bueno, primero voy a hablar desde mi experiencia. La verdad es que construir esta historia me costó muchísimo.
Muchísimo, porque primero sufrí muchísimo. De hecho, para construir el personaje de Axel, les confieso que lloré mucho para construir ese personaje. Hubo mucho dolor en mí primero, mucho dolor. Y luego adapté ese sufrimiento y poco a poco fui construyendo al personaje de Axel. Y también a medida de que iba haciendo la historia, iba colocando cosas que me iban impactando. Pero primero fui yo el impactado, antes de concluir todo, me impactó muchísimo. De hecho, en una de las entrevistas, yo le he dicho a personas en privado que me ha costado un poco hablar de la novela precisamente porque recurro a ese dolor otra vez. Entonces, realmente desde mi experiencia como escritor, fue un proceso duro y muy difícil escribir esta historia. Y desde la experiencia del lector, también han vivido esto de manera muy profunda, porque han conectado con la historia a una profundidad muy grande, se han sumergido en este universo. Entonces, ellos me han comentado que, bueno, que han llorado, le han dado rabia a las cosas, entonces han pasado por un montón de emociones, porque evidentemente se imagina. Entonces, esta novela provoca eso en el lector, la imaginación. Entonces, claro, al estar ellos inmersos en la historia, evidentemente provoca emociones fuertes. Entonces, esta novela provoca eso, tal cual como yo la viví también como escritor. También lo están viviendo los lectores, claro. Cada lector tiene su manera de sentir las cosas y bueno, cada quien tiene su experiencia, pero esas son las experiencias que yo he tenido. Fantástico. Ya lo saben, La maldición de los Barcans, de Albert Toledo. Damos el espacio aquí de preguntas del asistente, de un asistente.